Hola programadores, les doy las gracias por entrar a mi video. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema súper interesante y es acerca del CSS Flexbox. Muchos me han pedido este tema y creo que es muy importante que todo desarrollador web conozca acerca de esto, ya que es una de las partes fundamentales de la web moderna. Hoy les voy a estar compartiendo una guía completa de todo lo que tiene el CSS Flexbox, así que no se vayan, comenzamos. Para comenzar, yo tengo aquí un Visual Studio Code abierto, o pueden abrir el editor que quieran. En este caso tengo una estructura básica de un documento y tengo un div con una clase FlexContainer y ese div tiene 3 div dentro de él. Simplemente eso, y con unas clases para que después se me haga más fácil a la hora de seleccionar estos elementos. Y aquí tenemos un enlace a un estilo que es donde vamos a poner nuestro CSS, que se llama style.css. Este style.css de momento tiene unos estilos básicos que no son importantes para nada, son simplemente para que se vea un poco más bonito el contenido a la hora de yo presentárselo. Pero en la práctica no tiene ningún tipo de relevancia más allá que eso. Entonces, yo voy a abrir este HTML con esta extensión que se llama Live Server, que me va a mantener todo el tiempo el navegador refrescándose cada vez que yo haga cambio, y es bastante conveniente por eso. Entonces lo voy a abrir en Firefox porque Firefox está genial para trabajar con Flexbox, así como les había mostrado que también para el CSS Grid en Flexbox también tiene herramientas geniales. Bien, entonces por acá tenemos en Firefox abierto nuestro contenido de nuestro HTML con esos 3 div y además con esos estilos que le añadimos. Ahora vamos a comenzar ya a la parte interesante, y eso es que vamos a seleccionar nuestro Flex Container y vamos primeramente a comenzar a usar el CSS Flexbox. Para eso simplemente lo que tenemos que hacer es decirle a este elemento contenedor, queremos que sea flexible. Lo que vamos a hacer es ponerle display flex, y de esta manera fíjense cómo los elementos se acomodan en una fila, uno detrás del otro, simplemente con poner display flex. Ahora yo voy a apretar aquí F12 para ir a las herramientas de desarrollador de Firefox, y aquí en la parte de layout vamos a encontrar que, voy a refrescar, vamos a encontrar que ya él detecta que tenemos un flexbox, y cuando seleccionamos ese elemento que tiene display flex ya nos habilita estas herramientas con las que podemos colorear el fondo de nuestro container. Ahora bien, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, en primer lugar, aquí podemos ver que nuestro contenedor tiene un ancho de bloque, es decir, tiene un ancho del total del ancho de mi navegador. Si yo extiendo el navegador, pues ese ancho se incrementa. Ahora, esto es porque usamos display flex. La otra opción que existe es poner inline flex, y si ponemos inline flex, simplemente nuestro Flexbox solamente va a ocupar el ancho de su contenido, no va a ocupar el ancho de todo el bloque. Pero bueno, de momento me interesa display flex, que ocupe todo el ancho, está perfecto. Bien, ahora vamos a empezar a ponerle la magia a esto y aprender el Flexbox, cómo funciona con todas sus características, cada uno de sus elementos. Bueno, en primer lugar tenemos el Flex Direction. De esta manera nosotros vamos a decir la dirección en que van a estar posicionados los elementos dentro de nuestro Flexbox. En este caso, por defecto, la navegación va a estar en row. Entonces va a estar todo en una fila. Pero podría ser row reverse, podría ser, es decir, de la fila, desde el final de la fila hacia el principio, puede estar en modo columna o en column reverse. Por acá les voy a mostrar flex direction. Si le ponemos row, bueno, se mantiene igual como viene por defecto. Pero si yo le pusiese aquí row reverse, pues los elementos entonces vendrían del final de la fila hacia el inicio. Igual si le pusiese column, los elementos se distribuirían en la columna, y si le pusiera column reverse, pues se distribuirían en la columna pero desde atrás hacia adelante, es decir, el tercer elemento estaría de primero en el orden. Ahora ojo, tengan en cuenta que esto siempre va a depender del idioma o el país donde ustedes se encuentren, ya que la dirección en que nosotros escribimos es de izquierda a derecha. Si ustedes van a algún país árabe o algo de eso que tengan dirección de derecha a izquierda, todo lo que yo les voy a enseñar hoy se invierte. Entonces, en un país árabe, esto sin Flex Direction Row se vería de derecha a izquierda. Solamente ese detalle. Pero bueno, nosotros acá en Occidente, por lo general, todo va a estar
de izquierda a derecha y podemos verlo de esa manera. Ahora tengan en cuenta que el Flex Direction es el que va a definir cuál va a ser el eje principal. Si Flex Direction es Row, el eje principal va a ser el horizontal. Si Flex Direction es Column, el eje principal va a ser el vertical y el otro es el perpendicular a este, entonces sería lo que se llama el cross axis o el eje perpendicular o secundario. Vamos a ver ahora las otras propiedades que tenemos, como puede ser el Flex Wrap. ¿Qué es lo que sucede cuando se nos acaba el espacio? Yo le voy a poner esto aquí en modo celular. Y si nosotros hacemos así y terminamos el espacio, vemos que los elementos siguen a lo largo de nuestra fila, como que no saltan a las nuevas filas. Esto sucede porque el Flex Wrap está por defecto en No Wrap, es decir, que no se envuelva hacia la siguiente fila. Si nosotros quisiéramos que cuando se acabe el espacio salte hacia la siguiente fila, tendríamos que ponerle Flex Wrap como Wrap. Y de esta manera, cuando se acaba el espacio, como podemos ver, se van distribuyendo los elementos hacia la siguiente fila. Bueno, y también tenemos el Wrap Reverse, que lo que hace sería que en vez de empujar el último elemento hacia la siguiente fila, empujaría el primero, el segundo y después el tercero. Como pueden ver aquí, de esta manera. Bien. Entonces, lo otro que tenemos ahora es el Justify Content. Y este es muy importante, esto se usa muchísimo. Tenemos estas opciones, es Flex Start, Flex End, Center, Space Between, Space Around y Space Evenly. Entonces, vamos a ver esto en nuestro ejemplo. Si nosotros aquí, le voy a quitar esto de celular. Si nosotros aquí le ponemos Justify Content, Flex Start, bueno, este es el valor por defecto. Entonces va a ponerse al inicio de nuestra fila. Si nosotros le pusiéramos Flex End, entonces los elementos se ajustarían hacia el final de la fila. De igual manera, si le ponemos Center, se centrarían los elementos. Si le ponemos Space Between, el espacio restante, como pueden ver, se distribuiría entre los elementos. Si le ponemos Space Around, el espacio restante se distribuiría de forma pareja alrededor de los elementos. Todos los elementos van a tener el mismo espacio alrededor de los mismos. Por lo tanto, el espacio entre el elemento y el borde va a ser la mitad que entre un elemento y otro. Este es bastante popular, este modo de ver los elementos. Y también tenemos Space Evenly, que es, como bien el nombre lo dice, todos los elementos van a tener el mismo espacio entre ellos y además entre ellos y el borde van a tener también el mismo espacio. No va a pasar como en el Space Around, que el espacio hacia el borde es la mitad. Ahora, además de esto, si nosotros queremos hacer un ajuste, alinear los items, los elementos en el eje horizontal, en este caso, lo que vamos a usar es el Align Items. Align Items tiene 4 propiedades fundamentales: Flex Start, Flex End, Center y Stretch. Por defecto, él siempre va a estar en Stretch. Se lo voy a mostrar aquí. ¿Qué pasa? Que de momento no tenemos ningún espacio extra en el eje secundario. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos alinear los elementos, bueno, primeramente tendríamos que agregar un poco de espacio. Yo voy a añadir un height o un alto de 500 píxeles. Y como ustedes pueden ver, por defecto cada uno de los elementos va a tener un Align Items de Stretch, es decir, que van a agarrar el 100% del espacio disponible en el eje perpendicular. Bien, entonces las otras opciones son Flex Start, ya se pueden imaginar lo que hace. Bueno, Flex Start, todos los elementos los alinea al inicio. Bueno, en este caso tenemos Wrap Reverse, así que todo se hace al reverso. Vamos a dejarlo con Wrap. Todos los elementos, como pueden ver, Flex Start los alinea al inicio del contenedor en el eje perpendicular, ¿saben? Si nosotros ponemos Flex End, los alinea hacia el final. Y si ponemos Flex Center, pues, bueno, perdón, si ponemos Center, entonces tendríamos todos los elementos centrados. Por defecto tenemos Stretch. Y eso lo que hace es que los elementos toman el 100% del alto o el alto que tengan definido. Si los elementos tuviesen un alto definido,
yo voy a seleccionar este elemento con la clase 1, 2 o 3 y ustedes van a ver que si nosotros le definimos un height, entonces stretch siempre va a respetar ese height. No es que siempre lo va a estirar obligatoriamente, no, él respeta el height. Si no tiene un height, el stretch lo estira completamente hacia el 100% del contenedor. Lo mismo pasaría con el resto de los elementos. Podríamos tener un alto así. Entonces en este caso el stretch funcionaría como si fuera un flex start. Bien, ahora vamos a ver qué pasa cuando nosotros tenemos elementos en varias filas. En este caso, ¿qué sucedería con el espacio? Como pueden ver, el flex no hace mucho, simplemente lo centra en esas filas, pero si nosotros quisiéramos centrarlo en todo el contenido completo de nuestro contenedor, Align Items no nos serviría. Tendríamos que usar el Align Content. Align Items solamente alinea los items en cada línea, pero Align Content los alinea como un todo en función con respecto a su contenido. Entonces Align Content tiene estas 6 propiedades: Flex Start, Flex End, Center, Stretch, Space Between y Space Around. Bien, entonces vemos, si ponemos Flex Start, todos los elementos se alinean hacia el inicio. Si le pusiésemos Flex End, entonces todos los elementos van hacia el final del contenedor. Si le pusiésemos Center, irían hacia el centro. Y además tenemos Space Between, que es que todo el espacio lo reparte entre esas líneas. Y si ponemos Space Around, pues lo mismo. Sería que el espacio lo va a repartir igual, todas las líneas van a tener el mismo espacio alrededor de ellas. ¿Ven? Entonces Align Items se va a encargar de alinear los elementos en su línea. Si yo aquí pongo Flex Start, vemos que se ajustan en su línea, van a ponerse al inicio de su línea, pero el Align Content se encarga de alinear los elementos en el eje perpendicular con respecto al contenido. Siempre tener en cuenta que esto siempre va a depender del Phrase Direction. Si el Phrase Direction es column, todo lo que dije aquí cambia. Entonces ahora Justify Content Space Around funcionaría para las columnas, tendrían un espacio around, un espacio alrededor, y en el caso de las filas estarían en este caso, bueno, vamos a quitarle este, ¿ven? Porque lo que hace es que se invierten los papeles. Si le ponemos aquí row nuevamente, entonces volveríamos a tener el space around en las filas y el flex start en las columnas. Bien, entonces siempre tener en cuenta que el Align Content solo funciona cuando esto está en Wrap. Si nosotros ponemos aquí en el Flex Wrap, le ponemos No Wrap, ahí ya este Align Content no hace absolutamente nada. Solo funciona cuando está el Flex Wrap en Wrap. También existe un atajo para Flex Direction y Flex Wrap que se llama Flex Flow, que de esta manera nosotros podemos poner como primer elemento el Flex Direction y como segundo elemento el Flex Wrap, y funcionaría de igual manera a tenerlo con dos propiedades separadas. ¿Bien? Bueno, hasta aquí vimos entonces lo que tiene que ver con el contenedor. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos distribuir los elementos dentro de ese contenedor. Entonces lo primero que tenemos es que podemos cambiar el orden en que van a estar distribuidos esos elementos. El orden por defecto de todos los elementos va a ser 0 y yo puedo ponerle tanto un número negativo como positivo. Entonces si yo al elemento 2 le pongo un order -1, este elemento 2 vendría a agarrar el primer lugar. Lo mismo pasa si al 1 yo le pongo order 10, por poner un ejemplo. Bueno, el 1 entonces iría para el final. Y este, si no le pongo nada, va a tener order 0. Entonces el order es importante que lo tengamos. Si todos tienen el mismo order, entonces van a agarrar el orden en que fueron añadidos en nuestro HTML, el orden natural. Si no, nosotros podríamos cambiarlo con la propiedad order. Y lo otro que podemos hacer es el align self. Si nosotros un elemento de nuestro contenido queremos alinearlo diferente al resto, pues nosotros le ponemos align self y lo alineamos para donde nosotros querramos. Por ejemplo, en este caso, si yo quisiese que el elemento 1 tuviese un flex end o estuviese centrado en el eje
ese que estamos ahora, que es el vertical, bueno, lo que hacemos es ponerle Align Self y le decimos Center. Y de esta manera este lo estoy alineando para donde yo quiera. De igual manera puedo hacerlo con este otro. Por ejemplo, el elemento 2 yo quisiera que el Align Self estuviese para Flex End. Y de esta manera él va a obviar el orden que está definido en el Align Items y va a agarrar el orden que nosotros le definimos manualmente. Ahora hay algo aquí interesante, y es que nosotros podemos alinear los elementos en el eje perpendicular, pero no podemos alinearlos, no tenemos un Justify Self, eso no existe. Si nosotros quisiéramos, por poner un ejemplo que es muy común, quisiéramos tener estos dos elementos pegados a la derecha y este a la izquierda, que se usa mucho en los navbar, que tenemos aquí por ejemplo el nombre de la marca de tu sitio web y a la derecha los navigation. Bueno, en ese caso el elemento que queremos empujar hacia la derecha junto al resto le ponemos margin left out, y de esta manera todo el espacio que quede disponible o que quede entre estos dos elementos se va a empujar y estos van a quedar hacia la derecha y el otro va a quedar hacia la izquierda. Así que esto es lo que nosotros usamos en el eje principal, el margin, como automático. Bien, ahora vamos a ver esta parte que es donde mucha gente se confunde y hay bastantes dudas, que es el Flex Basis, Flex Grow y Flex Shrink. Vamos a ver primeramente el Flex Basis. El Flex Basis define el tamaño del elemento antes que el espacio restante se distribuya. Por defecto, ese Flex Basis va a ser auto, que va a agarrar el ancho del elemento o el contenido mínimo. Vamos a ver lo que quiero decirle. Fíjense aquí. Yo voy a poner todos los elementos con el mismo alto para que esto quede un poco mejor. Y ustedes van a ver esto. Voy a ponerle aquí un space between. Creo que se ve mejor el ejemplo de esta manera. ¿Bien? Entonces vean el espacio que está entre los elementos. Este espacio se calcula, pero se obvia siempre el contenido. Lo que es la base de tu elemento se va a obviar. Este Flex Basis, que es el espaciado que tiene este elemento antes de que se distribuya el resto del contenido, se define con el Flex Basis, que como les había dicho, por defecto es automático. Automático es, él va a fijarse en el ancho. Si no tiene ancho, entonces va a agarrar el contenido mínimo que pueda encontrar. Entonces yo aquí, por ejemplo, si le pusiese un ancho, le voy a poner un width de 50 píxeles para poner un ejemplo. La base de cálculo de este elemento va a ser 50 píxeles. ¿Ven? Entonces todo esto que queda aquí es espacio restante. Entonces de esta manera es que funciona el auto. Agarra el width. Si no tiene width, entonces va a agarrar el contenido. El Flex Basis, si yo no quisiera tenerlo automático, yo puedo ponerle un tamaño específico. Le voy a poner 200 píxeles. Puede ser píxeles, puede ser por ciento, rem, lo que ustedes quieran. Y entonces la base ahora no va a ser el ancho, ahora va a ser 200 píxeles, que fue lo que yo le definí. Ahora esto es muy importante, como ustedes pueden notar, para el resto, porque aquí todo lo que tiene que ver con Space Around, Space Between y todo esto va a agarrar el espacio restante después de que ya tengamos calculado la base. Ahora yo, para hacer este ejemplo un poco más fácil, voy a quitarle el contenido a cada elemento para que ustedes entiendan esto bien. Voy a quitar además los padding y margin que tengo aquí añadido. Voy a quitar los borders. Voy a quitarlo todo. Y voy a dejar solo los elementos. Vean. En este caso tenemos el Flex Basis de 200 píxeles. Si yo le pongo Flex Basis 0, él significa que va a tener 0. ¿Ven? Que no va, como base no va a tener absolutamente nada. Si yo le pusiese auto, entonces agarraría el ancho que está definido. Y de esta manera nosotros podemos jugar con esto. Ahora, ¿qué provecho le podemos sacar a esto? Muchísimo. Sobre todo ahora con lo que les voy a enseñar a continuación. Bien, ahora le voy a poner a todos un width de 100 píxeles para que se vea mejor el ejemplo. Y lo que les voy a mostrar a continuación va a ser el Flex Grow y el Flex Shrink. Este Flex Grow va a ser el factor de crecimiento que van a tener los elementos. Y el Flex Shrink va a ser el factor que va a definir cómo se encogen o cuánto se van a encoger los elementos.
Por defecto el flex grow está en 0, significa que los elementos no van a crecer más allá de su flex basis. Y por defecto el flex shrink está en 1, que significa que los elementos se van a encoger por igual todos según el espacio se vaya recogiendo. Entonces vamos a fijarnos aquí en el ejemplo. Fíjense aquí, si nosotros aquí le ponemos a esto un flex grow de 1, entonces agarraría todo el espacio disponible, todo el espacio que quedaba disponible lo va a agarrar él. Si nosotros le ponemos flex grow a 1 a todo, pues el espacio disponible se va a dividir en 3. Este va a agarrar un tercio, este otro tercio y este otro tercio. Voy a poner aquí un width de 200 para que veamos esto mejor. Y lo vamos a hacer aquí con un poco de matemática. Fíjense aquí. Si nosotros aquí tenemos un factor de crecimiento de 1 en cada uno de los elementos, significa que todos van a crecer por igual. Pero si yo pusiese aquí 2, entonces fíjense, cada uno de estos elementos tiene 200 píxeles de ancho. Si nosotros aquí ahora agregásemos 100 píxeles más, en vez de 600 tendremos 700. Fíjense lo que sucede. El primer elemento tiene 225, el segundo 250 y el tercero 225. ¿Por qué? Porque este del segundo dijimos que va a agarrar dos partes, es decir, entre 4 ponemos el total que son 4 y este va a agarrar 2, significa que este va a agarrar la mitad de todo el espacio disponible que llegó. Si tenemos 100 píxeles nuevos, este va a agarrar 50, este 25 y este 25. Así funciona el flex grow. Y de igual manera funciona el flex shrink. Si tenemos aquí 600 píxeles, de momento el flex shrink lo que hace es que todos los elementos los achica por igual, porque por defecto va a tener 1 como flex shrink. Pero si nosotros le pusiésemos a este, por ejemplo, un flex shrink de 2, significa que este se va a achicar el doble que los demás. Entonces, si aquí tuviésemos 500 píxeles, le restamos 100 píxeles al espacio disponible. Entonces, vemos que el primer elemento tiene 175, perdió 25. Este tiene 150, ¿sí? Le restamos 50. Y el último tiene 175, le quitamos 25. Es la matemática, cómo funciona todo este tema. Es bastante simple, ya después que lo entendamos. Vemos que es simplemente calcular el total y dividir. Y listo, ya tenemos ahí el factor de crecimiento y el cómo se va a encoger cada uno de los elementos. Pero bueno, está genial que conozcamos esto, pero más allá que eso, está bueno que usemos lo que se le llama flex. La propiedad flex agrupa los tres, el flex grow, el flex shrink y el flex basis. Nosotros podemos de una sola línea escribir todos los tres elementos en un solo lugar. Pero lo bueno que tiene flex y por qué se recomienda que lo usemos, nunca debemos usar el basis, el shrink y el grow individualmente. Lo recomendable es que usemos flex. Pero ¿por qué se recomienda que usemos flex? Porque tiene unos valores predefinidos que están geniales y nosotros podemos usarlo con una facilidad enorme. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos flex initial, flex auto, flex none y flex y le pasamos un número. Además de tener la opción de pasarle los tres números, podemos tener estas otras opciones que son muy a la mano, muy fáciles de usar. Se los voy a mostrar ahora. Ahora vamos a verlo con un ejemplo. Si nosotros le ponemos aquí flex initial, esto significa que va a tener los valores por defecto. Serían 0, 1, auto. Es decir, que no va a crecer más allá de su base si se va a encoger con un factor de 1 y va a tener un flex basis automático, que automático lo que va a hacer es agarrar el valor del width, y si no hay width, entonces lo que hace es agarrar el valor del contenido, y si no hay contenido, pues bueno, va a ser 0. ¿Bien? Entonces le voy a poner un width para que se siga viendo el ejemplo. Ahora, esto lo que hace es que no crece, pero sí se va a achicar, como pueden ver. Además de este, podemos usar otro que se llama flex auto, y flex auto lo que va a hacer es ponerle 1, es como si pusiéramos 1, 1, auto. ¿Qué significa? Que se va a encoger y se va a estirar según sea necesario. Como pueden ver aquí, se estira hacia todo el espacio disponible y se encoge por igual manera que los demás. Eso porque los demás, como no le definimos nada, tienen el grow como 0. Además, el otro que tenemos es el flex none,
si le ponemos Flex None, es lo mismo que ponerle 0, 0, Auto. Significa que ni se va a encoger ni se va a estirar. Siempre va a tener el mismo tamaño, fíjense. Si se encogen los demás, él no se encoge. Y si los demás creciesen, imagínense que aquí tenemos un Flex Auto, pues se va a estirar el del centro, como pueden ver. Voy a marcar aquí. Pero este siempre se va a mantener del mismo tamaño con respecto a su base. No se mueve de ahí donde está. ¿Ven? Ese es el Flex None. Y por último tenemos el Flex, que este sí se usa muchísimo, que es el Flex, y le pasamos un número. Esto lo que hace es agarrar ese número, el Flex Shrink como 1 y el Flex Basic como 0. ¿Qué significa esto? Este se usa muchísimo, sobre todo cuando nosotros lo desarrollamos en aplicaciones como React Native y demás. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es que le dicen, olvídate de la base, no me interesa el ancho que tenga este elemento. Lo que quiero es que crezcas y te estires y te encojas en un factor que le voy a poner aquí, el factor de crecimiento, que va a ser 1. En este caso le podríamos poner 2 o le podríamos poner lo que sea. Crece y encójate con este factor de crecimiento. Y listo. No va a tener como base nada. La base va a ser 0, por lo tanto, todos los elementos que yo le ponga a esto, fíjense que van a tener el mismo ancho siempre. Si yo estiro y encojo, siempre van a tener el mismo ancho. Eso es porque no le interesa el contenido que tenga. No importa que tenga un contenido, de igual manera siempre van a tener el mismo ancho. Fíjense aquí. Si yo le pusiese a todos 1 y a este yo le pongo 2, este siempre va a ser el doble de los demás. Como el Flex Basic es 0, ahora lo único que importa aquí es el Flex Grow, porque el Shrink no va a hacer absolutamente nada en este caso. Entonces el Flex Grow es el que va a definir su crecimiento. Este siempre va a ser el doble del tamaño de los demás. Fíjense aquí, el doble del ancho de los demás siempre va a ser este elemento de centro. ¿Ve? Entonces hasta aquí les dejo este video. Fíjense todo lo que les he mostrado hasta ahora. Hemos visto todas las características que podemos encontrar en el Flexbox, o por lo menos todas las que soportan los navegadores. Hay algunos que no son muy soportados, que no se las mostré aquí. Espero que les haya gustado el video. Si es así, déjenme un like. Si este video recibe apoyo, entonces yo también voy a estar creando otro video donde voy a explicar acerca de CSS Flexbox, pero voy a poner ejemplos prácticos de cómo nosotros usaríamos esto en el día a día. Espero que les haya gustado el video. Déjenme comentarios aquí, que siempre leo todos sus comentarios. ¿Qué otras recomendaciones tendrían para videos que yo estuviese haciendo y demás? Suscríbanse al canal para que no se pierdan los próximos videos y nos vemos en la próxima. Muchas bendiciones. Bye.